Bienvenidos una vez más a Historias del Anochecer. En este espacio, cada palabra es un susurro lento, cada dato es un paso tranquilo, y cada recuerdo del pasado se convierte en un arrullo que acompaña tu descanso. Hoy iniciamos un extenso viaje por la historia del Islam, pero lo haremos desde sus raíces más lejanas, desde antes de Mahoma, en los orígenes de la península arábiga. Cierra los ojos, respira despacio y déjate llevar por el ritmo constante de la narración. La península arábiga es un vasto territorio árido, situado entre Asia y África. Rodeada por el Mar Rojo, el Golfo Pérsico y el Océano Índico, durante siglos fue una tierra de desiertos interminables, montañas rocosas y oasis dispersos, un paisaje seco y repetitivo, donde las caravanas de camellos recorrían rutas comerciales que parecían no tener fin. El calor era intenso de día, y las noches frías se extendían bajo cielos llenos de estrellas. Antes del Islam, esta región no era un imperio unificado. Por el contrario, estaba habitada por tribus independientes, clanes familiares y grupos nómadas que vivían del pastoreo, la caza menor y el comercio. Cada tribu tenía su propio líder, sus propias costumbres y sus propias rivalidades. Las disputas eran frecuentes y la lealtad se basaba más en la sangre y en el honor que en la idea de una nación común. En las ciudades oasis, como la Meca y Yatrib, más tarde llamada Medina, el comercio florecía. Las caravanas llegaban cargadas de especias, incienso, telas y metales. Los mercaderes intercambiaban productos con viajeros de Siria, Persia y el Cuerno de África. La península se convertía así en un puente entre continentes, donde lo árido del desierto se mezclaba con la riqueza del intercambio. La religión antes del Islam era diversa y fragmentada. La mayoría de las tribus practicaba el politeísmo. Adoraban a múltiples dioses, espíritus y fuerzas de la naturaleza. Los ídolos se guardaban en templos sencillos o en piedras sagradas. La Kaaba, en la Meca, ya era un santuario de gran importancia, donde se veneraban decenas de ídolos diferentes. Sin embargo, también había pequeñas comunidades judías y cristianas, y algunos grupos llamados Hanif, que buscaban la fe en un solo Dios. La cultura árabe preislámica también tenía su riqueza particular. Los poetas eran respetados como guardianes de la memoria y la identidad tribal. Los versos relataban hazañas, guerras, alianzas y amores. En ausencia de libros, la palabra hablada era el tesoro más grande. La poesía se recitaba en mercados y reuniones, en noches silenciosas alrededor del fuego. Esa tradición oral se mantendría viva incluso cuando el Islam apareciera. Económicamente, el comercio era la actividad central. La Meca, con su santuario, se convirtió en un lugar de peregrinación, atrayendo visitantes que dejaban riqueza en la ciudad. El mercado de Ukaz reunía a tribus enteras para comerciar, pero también para pactar treguas y resolver disputas. En esos encuentros, la mezcla de culturas fue constante. Persas, bizantinos, beduinos y africanos compartían el mismo espacio. Políticamente, la península no estaba organizada bajo una autoridad única. Mientras en otras partes del mundo existían imperios poderosos como el bizantino o el sasánida, Arabia seguía siendo un mosaico de tribus. Esa fragmentación paradójicamente preparó el terreno para el surgimiento de una fe que traería unidad. El vacío de poder central y la falta de cohesión facilitaron que un mensaje espiritual fuerte pudiera propagarse con rapidez. La vida diaria era simple y dura. El agua era un tesoro, y los oasis eran motivo de disputa y de supervivencia. El desierto enseñaba resistencia, paciencia y disciplina. Los camellos eran la riqueza más valiosa, pues aseguraban transporte y alimento. La hospitalidad era un deber sagrado. Recibir a un viajero con comida, agua y refugio era una muestra de honor. Y así, en este contexto de desierto, comercio, tribus, poesía y politeísmo, nacería un hombre llamado Mahoma. Un niño huérfano que, con el tiempo, se convertiría en profeta y transformaría no solo a Arabia, sino al mundo entero. En el próximo capítulo de Historias del Anochecer, nos adentraremos en la vida de Mahoma, desde sus primeros años hasta el momento en que comenzó a recibir las revelaciones que dieron origen al Islam. Pero por ahora, quédate con esta imagen: la península árida, el cielo estrellado y un mundo que espera un cambio profundo. Descansa, respira y permite que estas palabras te acompañen en el silencio de la noche. Mahoma nació en la Meca alrededor del año 570 de nuestra era, en lo que los árabes recordaban como el año del elefante. Su familia pertenecía a la tribu de los Quraysh, custodios de la Kaaba y protagonistas del comercio en la península. Su padre, Abd Allah,
Murió antes de su nacimiento y su madre, Amina, falleció cuando él era aún un niño. Quedó huérfano y fue criado primero por su abuelo Abd al-Muttalib y luego por su tío Abu Talib. Durante su juventud trabajó como pastor y más tarde acompañó caravanas comerciales. Esos viajes lo llevaron a Siria y a otras regiones, donde entró en contacto con distintas culturas y religiones. Su carácter honesto y confiable le valió el apodo de Al-Amin, el digno de confianza. A los 25 años se casó con Yadilla, una viuda comerciante para quien había trabajado. Fue un matrimonio estable y de respeto mutuo. Yadilla se convirtió en su apoyo más cercano, y juntos tuvieron varios hijos. Con el paso de los años, Mahoma comenzó a buscar respuestas espirituales. Se retiraba a meditar en la cueva de Hira, cerca de la Meca. A los 40 años, durante una de esas noches de retiro, tuvo su primera revelación. Según la tradición islámica, el ángel Gabriel le transmitió las palabras que formarían parte del Corán. Al principio sintió miedo, pero su esposa lo animó a aceptar lo que consideraba un llamado divino. Comenzó a predicar la fe en un solo Dios, Alá, y a rechazar la idolatría. Su mensaje incluía también la justicia social, la honestidad en el comercio y la ayuda a los necesitados. Algunos lo escucharon y lo siguieron, pero muchos en la Meca se opusieron. La élite de los Quraysh temía que su prédica pusiera en riesgo las tradiciones y el poder económico de la ciudad. La persecución contra los primeros musulmanes fue dura. Algunos buscaron refugio en Abisinia. Finalmente, en el año 622, Mahoma y sus seguidores emigraron a Yatrib, más tarde llamada Medina. Este hecho, conocido como la Hégira, marcó el inicio del calendario islámico. En Medina, Mahoma se convirtió no solo en guía religioso, sino también en líder político y militar. Organizó la comunidad musulmana, estableció acuerdos con tribus locales y defendió a sus seguidores en varias batallas contra los Quraysh. Poco a poco, la influencia del Islam creció. En el año 630, Mahoma regresó a la Meca con un ejército. La ciudad se rindió sin grandes enfrentamientos. Los ídolos fueron retirados de la Kaaba, que quedó dedicada únicamente al culto de Alá. Mahoma murió en Medina en el año 632, después de consolidar una comunidad unida bajo la nueva fe. Dejó un legado espiritual y social que transformó la península arábiga y abrió el camino a la expansión del Islam. Tras la muerte de Mahoma en el año 632, la joven comunidad musulmana se enfrentó a la tarea de organizarse y sobrevivir. Fue elegido Abu Bakr como el primer califa, iniciando la etapa conocida como el Califato Rashidun. Su liderazgo aseguró la unidad inicial de la Umma, la comunidad de creyentes, en medio de tensiones internas y amenazas externas. Las primeras campañas llevaron el Islam más allá de Arabia. En pocos años, los ejércitos musulmanes derrotaron al Imperio bizantino en Siria y Palestina. Damasco cayó en el 635, seguida por Jerusalén en el 638. Al mismo tiempo, las fuerzas musulmanas se enfrentaron al Imperio sasánida de Persia. En la batalla de Cadisía, en 636, los persas fueron derrotados. Poco después, Ctesifonte, la capital, cayó en manos musulmanas. Con ello, el antiguo imperio sasánida quedó desmantelado. El Islam se expandió con rapidez gracias a varios factores. El fervor religioso de los primeros musulmanes les dio cohesión. Los pueblos conquistados, cansados de impuestos pesados o conflictos, en ocasiones aceptaron la nueva autoridad. Además, los árabes permitían cierta autonomía a judíos y cristianos a cambio de un tributo, lo que facilitó la estabilidad. En África del Norte, las campañas se extendieron desde Egipto, conquistado en el 641, hacia Libia, Túnez y Marruecos. La región se convirtió en un puente hacia el Mediterráneo occidental. En el 711, un ejército musulmán cruzó el estrecho de Gibraltar y penetró en la península ibérica, donde estableció Al-Ándalus. En Asia Central, las conquistas llevaron el Islam hasta las tierras del actual Uzbekistán y Afganistán. Más allá de las armas, las rutas comerciales jugaron un papel decisivo. Caravanas de mercaderes musulmanes difundieron la fe a través de la seda, las especias y los metales preciosos. Así, el Islam llegó pacíficamente a regiones como la India, el sudeste asiático e incluso China. El comercio marítimo en el Océano Índico también fue clave. Desde puertos de Arabia y África Oriental, navegantes musulmanes llegaron hasta Malasia, Indonesia y las costas de China. En esas tierras lejanas, la religión fue adoptada poco a poco, mezclándose con tradiciones locales. La expansión no significó solo dominio militar. Con ella viajaban nuevas formas de administración, leyes inspiradas en el Corán y una visión de comunidad universal. En cada ciudad conquistada se levantaban mezquitas, mercados y centros de estudio.
Así, el Islam pasó de ser la fe de una tribu en Arabia a convertirse en un factor central en la historia del mundo. Tras la muerte del profeta Mahoma, la comunidad musulmana eligió como líder a Abu Bakr, inaugurando el califato Rashidun. Esta etapa, que duró del 632 al 661, fue la del Islam primitivo y de mayor expansión inicial. Abu Bakr consolidó la unidad interna y sofocó las rebeliones tribales en Arabia. Bajo su mando comenzaron las campañas contra bizantinos y persas. A Abu Bakr le siguieron otros 3 califas, Umar, Uthman y Ali. Durante el gobierno de Umar, las conquistas alcanzaron su punto álgido. Siria, Palestina, Egipto y Persia quedaron bajo control musulmán. Uthman continuó la expansión y ordenó la recopilación oficial del Corán, asegurando la uniformidad del texto sagrado. Ali, primo y yerno de Mahoma, enfrentó divisiones internas. Su gobierno fue marcado por conflictos civiles, como la batalla de Sifín y el inicio de las tensiones que llevarían a la separación entre suníes y chiíes. El asesinato de Ali en 661 puso fin al periodo Rashidun. A partir de entonces, el poder pasó a la dinastía Omeya, con capital en Damasco. El califato Omeya se extendió entre el 661 y el 750. Fue una etapa de expansión territorial sin precedentes. Los ejércitos musulmanes avanzaron hacia el norte de África. Cruzaron a la península ibérica y llegaron hasta el sur de Francia, donde fueron detenidos en la batalla de Poitiers en 732. Hacia el este, llegaron hasta el río Indo y penetraron en Asia Central. Los omeyas establecieron una administración sólida, crearon provincias gobernadas por emires y mantuvieron un sistema fiscal ordenado. Construyeron importantes obras arquitectónicas, como la mezquita de Damasco y la cúpula de la Roca en Jerusalén. Sin embargo, su gobierno fue visto por algunos como demasiado aristocrático y alejado de los ideales originales. Esto generó descontento, especialmente entre musulmanes no árabes, que se sentían marginados. En el 750, los omeyas fueron derrocados por los abasíes, quienes trasladaron la capital a Bagdad. El califato abasí marcó una nueva etapa, desde el 750 hasta el 1258. Bagdad se convirtió en un centro de comercio, cultura y conocimiento. Fue la ciudad más importante del mundo islámico, con bibliotecas, escuelas y mercados florecientes. Durante la época abasí, se impulsaron las ciencias, la filosofía y las artes. Los califas patrocinaron a eruditos que tradujeron textos griegos, persas e indios. La Casa de la Sabiduría en Bagdad se convirtió en símbolo de esa apertura intelectual. El poder político del califato, sin embargo, comenzó a fragmentarse con el tiempo. Diversas regiones ganaron autonomía y nuevas dinastías surgieron en lugares lejanos, aunque nominalmente seguían reconociendo a los califas. En el siglo XIII, los mongoles conquistaron Bagdad en 1258, poniendo fin al esplendor abasí. Aunque la autoridad califal sobrevivió de forma simbólica en otras ciudades, el centro de poder islámico había cambiado para siempre. Los 3 califatos, Rashidun, Omeya y Abasí, marcaron la formación, expansión y consolidación de la civilización islámica. Sus huellas permanecieron en la política, la religión, la economía y la vida social de un mundo que había dejado de ser solo árabe para convertirse en universal. Con la consolidación del califato abasí y el florecimiento de Bagdad, el mundo islámico entró en una etapa conocida como la Edad de Oro del Islam. Este periodo, que se extendió aproximadamente entre los siglos VIII y XIII, fue testigo de un desarrollo cultural, científico y filosófico sin precedentes en la historia. Las ciudades islámicas, especialmente Bagdad, Damasco, Córdoba, El Cairo y Samarcanda, se convirtieron en centros de saber, comercio y diálogo intelectual. El Islam medieval no solo fue una religión, sino también una civilización dinámica, que absorbía influencias de otras culturas y las transformaba en aportes originales. Los eruditos musulmanes tradujeron textos griegos, persas e indios, y no se limitaron a conservarlos, sino que los ampliaron, comentaron y perfeccionaron. Gracias a ello, conocimientos de astronomía, matemáticas, medicina, filosofía y literatura se transmitieron más tarde a Europa. En el campo de la ciencia médica, figuras como Avicena, conocido como Ibn Sina, escribieron obras fundamentales. Su libro El Canon de la Medicina fue utilizado en universidades europeas hasta bien entrada la Edad Moderna. Médicos musulmanes estudiaron el cuerpo humano, describieron enfermedades y tratamientos, y desarrollaron hospitales organizados por especialidades. También impulsaron la higiene y la práctica de la cuarentena, como medida preventiva contra epidemias. En la matemática, los musulmanes perfeccionaron la aritmética y el álgebra. El término álgebra proviene de la obra de Al-Juarizmi, Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabala.
Él introdujo métodos sistemáticos para resolver ecuaciones y trabajó con números indios que, a través del Islam, llegaron a Europa como los números arábigos. El concepto del cero, tan importante para la matemática moderna, se difundió gracias a esta transmisión cultural. Los musulmanes también desarrollaron la trigonometría esférica, fundamental para la astronomía y la navegación. La astronomía fue otra disciplina destacada. Los astrónomos islámicos construyeron observatorios y elaboraron tablas astronómicas detalladas. Sus estudios permitieron perfeccionar el cálculo del calendario lunar islámico y orientarse con precisión hacia la Meca para las oraciones. Los nombres de muchas estrellas como Aldebarán, Rigel y Betelgeuse provienen del árabe, reflejando la importancia de estas investigaciones. En el ámbito de la filosofía, pensadores como Al-Farabi, Avicena y Averroes realizaron comentarios sobre Aristóteles y Platón. Buscaban conciliar la razón filosófica con la fe islámica, generando debates que también influyeron en pensadores cristianos y judíos. Averroes, en particular, tuvo un gran impacto en la escolástica medieval europea, inspirando a Tomás de Aquino y otros teólogos. La literatura también floreció en este periodo. Se recopilaron historias populares en colecciones como Las Mil y Una Noches, que combinaban relatos árabes, persas e indios. Los poetas persas, como Rumi, Omar Khayyam y Hafez, produjeron versos cargados de espiritualidad, reflexión filosófica y observación de la vida cotidiana. La poesía árabe mantuvo su fuerza, y los califas apoyaron a escritores y narradores. La arquitectura islámica alcanzó un esplendor notable. Mezquitas, madrazas, palacios y mercados fueron diseñados con cúpulas, minaretes y arcos de herradura. El uso de mosaicos geométricos, caligrafía y arabescos creó un estilo visual distintivo que se extendió desde España hasta Asia Central. Córdoba, con su gran mezquita, y Bagdad, con sus palacios y bibliotecas, fueron símbolos de ese poder cultural. La música y las artes también se cultivaron con esmero. Los instrumentos de cuerda, como el laúd árabe, influyeron en la música europea. Los teóricos musulmanes estudiaron la relación entre matemáticas y sonidos, explorando escalas y ritmos. Las miniaturas persas ilustraron manuscritos con delicados colores y escenas detalladas. En la vida cotidiana, estos avances tuvieron impacto real. La medicina mejoró la atención a enfermos. La matemática ayudó a calcular impuestos y organizar el comercio. La astronomía fue clave para la navegación en caravanas y barcos. La arquitectura embelleció ciudades y ofreció espacios de oración y estudio. La transmisión de este conocimiento hacia Europa se produjo a través de varios caminos. Uno de los más importantes fue Al-Ándalus, la península ibérica bajo dominio musulmán. Allí, ciudades como Córdoba y Toledo se convirtieron en centros de traducción, donde textos árabes pasaron al latín. Otro camino fue Sicilia, bajo control musulmán durante siglos, y las cruzadas que pusieron en contacto a cristianos y musulmanes. La influencia cultural, científica y filosófica del Islam medieval dejó una huella profunda en la historia universal. Fue una época en la que el conocimiento no se limitaba a una sola región, sino que se compartía y transformaba, creando una base para el renacimiento europeo. El Islam medieval, con su apertura al saber, su apoyo al estudio y su producción cultural, representa uno de los momentos más brillantes de la civilización humana. El mundo islámico y el mundo cristiano de la Edad Media no existieron aislados. Ambos se influenciaron mutuamente a lo largo de los siglos a través de contactos políticos, comerciales, culturales y militares. Uno de los principales escenarios de esta relación fue el Mediterráneo, donde las rutas marítimas y terrestres unían Oriente y Occidente. La península ibérica, conocida como Al-Ándalus, fue un punto clave de contacto. Desde el siglo VIII hasta el siglo XV, musulmanes y cristianos compartieron territorio, lucharon en guerras y al mismo tiempo intercambiaron saberes. Las ciudades andalusíes, como Córdoba, Toledo, Granada y Sevilla, eran centros de cultura y comercio. Allí convivían musulmanes, cristianos y judíos en lo que se ha llamado convivencia, aunque no siempre fue pacífica. La Escuela de Traductores de Toledo, en el siglo XII, desempeñó un papel esencial en la transmisión de conocimientos. Los textos de astronomía, medicina, filosofía y matemáticas escritos en árabe se tradujeron al latín. Esto permitió que eruditos europeos accedieran a obras de Aristóteles, Avicena, Averroes y Al-Juarizmi. Sin esa mediación, gran parte de la ciencia antigua y medieval habría quedado inaccesible en Europa. Otro espacio de contacto fue el Mediterráneo oriental, especialmente durante las cruzadas. Las cruzadas fueron expediciones militares promovidas por la Iglesia y los reinos cristianos europeos entre los siglos XI y XIII. Su objetivo principal era recuperar Jerusalén y los lugares santos que estaban bajo control musulmán.
La primera cruzada comenzó en 1096 y culminó en 1099 con la conquista de Jerusalén. Se establecieron estados cruzados en Tierra Santa, como el Reino de Jerusalén, que coexistieron con los poderes musulmanes de la región. Los cruzados no solo combatieron con los musulmanes, también aprendieron de ellos. Descubrieron nuevas técnicas agrícolas, especias desconocidas, tejidos como la seda y costumbres distintas. El contacto con el Islam enriqueció la vida material de Europa, aunque el propósito original fuera militar y religioso. En el ámbito militar, también se produjo un intercambio de tácticas y tecnologías. Las fortalezas cruzadas imitaron elementos de la arquitectura defensiva musulmana. Figuras musulmanas como Salah ad-Din, conocido en Occidente como Saladino, se convirtieron en referentes. Saladino recuperó Jerusalén en 1187 tras la batalla de Hattin. Su figura fue admirada incluso por sus enemigos, debido a su reputación de caballerosidad y liderazgo. Las crónicas cristianas lo presentaron como un adversario digno, lo que contribuyó a un respeto mutuo en medio de la guerra. Las cruzadas también fortalecieron el comercio. Las ciudades italianas de Venecia, Génova y Pisa se beneficiaron del transporte de cruzados y mercancías hacia Oriente. El Mediterráneo se convirtió en una vía de intercambio en la que circulaban especias, telas, piedras preciosas y productos agrícolas. Europa accedió así a bienes que antes eran escasos, como el azúcar, el arroz, los cítricos y nuevas técnicas de irrigación. El conocimiento científico transmitido desde el Islam a Europa tuvo un impacto profundo. La medicina islámica influyó en las universidades medievales. El Canón de Avicena fue texto obligatorio en centros de estudio como Montpellier y Salerno. La matemática árabe, con el sistema decimal y el álgebra, permitió avances en contabilidad, arquitectura y astronomía en Europa. El astrolabio, instrumento perfeccionado por los musulmanes, se utilizó ampliamente en la navegación europea. En la filosofía, la influencia de Averroes fue decisiva. Sus comentarios sobre Aristóteles llegaron a las universidades de París, Bolonia y Oxford. El averroísmo latino fue una corriente que defendía la autonomía de la razón frente a la fe. Esto generó debates con la teología cristiana, y pensadores como Tomás de Aquino intentaron armonizar las enseñanzas aristotélicas con la doctrina cristiana. La literatura también recibió influencias indirectas. Los relatos orientales llegaron a Europa y se adaptaron en formas propias. La poesía trovadoresca del sur de Francia pudo inspirarse en modelos árabes transmitidos a través de Al-Ándalus. El contacto con la lírica andalusí dejó huellas en la música y la poesía europea medieval. En la vida urbana, los europeos adoptaron elementos del urbanismo musulmán. Las plazas de mercado, los baños públicos y las técnicas de construcción reflejaban aprendizajes tomados de ciudades islámicas. Incluso el gusto por los jardines con fuentes y vegetación llegó a Europa a través de Al-Ándalus y las cruzadas. La influencia también fue espiritual. Algunos místicos cristianos conocieron ideas sufíes, corrientes de espiritualidad islámica que buscaban la unión íntima con lo divino. Aunque las religiones eran distintas y los conflictos intensos, existió una circulación de ideas que trascendía las fronteras. Las cruzadas, sin embargo, dejaron heridas profundas, generaron odio y violencia entre musulmanes y cristianos. Ciudades fueron saqueadas, poblaciones enteras masacradas y se intensificó la visión del otro como enemigo. Aún así, el tiempo demostró que de esos enfrentamientos también surgió un legado de contactos culturales y científicos. En la Edad Media europea, el Islam fue visto al mismo tiempo como rival militar y fuente de conocimiento. La paradoja de esta relación explica cómo, a pesar de la guerra, Europa pudo nutrirse de saberes islámicos y preparar el camino hacia el Renacimiento. El Islam, con su ciencia, su filosofía, su arte y su comercio, fue un espejo y un modelo del que Europa aprendió, consciente o inconscientemente, durante siglos. El Islam, desde su surgimiento en el siglo VII hasta la actualidad, ha dejado una huella profunda en la historia universal. Su legado no se limita a los territorios donde fue religión mayoritaria, sino que se proyectó a todo el mundo a través de la cultura, el comercio, la ciencia y el pensamiento. En el arte y la arquitectura, el Islam desarrolló un estilo propio que sigue siendo admirado. Las mezquitas con sus cúpulas, minaretes y patios interiores se convirtieron en símbolos de identidad. La Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba, la Mezquita Azul de Estambul o la Cúpula de la Roca en Jerusalén son ejemplos de su grandeza. El uso de mosaicos geométricos, caligrafía árabe y arabescos transmitió belleza y espiritualidad sin recurrir a representaciones humanas. Este estilo influyó también en la arquitectura europea, en especial durante la presencia musulmana en España. En el campo científico, los aportes del Islam fueron recogidos y transmitidos a Occidente. El álgebra, la trigonometría y el sistema decimal son parte de la herencia matemática islámica.
En medicina, obras como el Canon de Avicena y los estudios de Al-Razi fueron base de enseñanza en Europa durante siglos. La astronomía islámica perfeccionó el cálculo de calendarios y la navegación, facilitando los viajes marítimos que más tarde impulsarían la expansión europea. La química y la óptica también recibieron contribuciones notables de pensadores musulmanes. El legado filosófico del Islam es igualmente relevante. Filósofos como Al-Farabi, Avicena y Averroes transmitieron y reinterpretaron las ideas de Aristóteles y Platón. Esto influyó directamente en el pensamiento escolástico medieval europeo. El diálogo entre fe y razón, planteado en el mundo islámico, fue recogido por figuras como Tomás de Aquino. Sin ese contacto intelectual, el desarrollo del pensamiento occidental habría sido distinto. El comercio islámico conectó regiones distantes. Caravanas y rutas marítimas unieron Asia, África y Europa. Gracias a estas redes, productos como la seda, las especias, el papel y el café circularon por el mundo. La expansión del café, nacido en Yemen, se convirtió en un fenómeno global siglos después. Los puertos musulmanes fueron centros de intercambio que integraron civilizaciones. En el ámbito cultural y literario, el Islam dejó un legado rico y diverso. La poesía árabe alcanzó gran refinamiento con autores como Al-Mutanabi y Rumi. El sufismo produjo textos de gran profundidad espiritual que siguen siendo leídos en la actualidad. Los cuentos recopilados en Las Mil y Una Noches se difundieron por Europa y marcaron la literatura universal. La traducción de manuscritos árabes permitió que el saber griego, indio y persa se preservara. En la Edad Moderna, el Islam continuó influyendo a través de los grandes imperios. El Imperio Otomano, con capital en Estambul, fue potencia política y cultural entre los siglos XV y XIX. Su organización administrativa, sus mezquitas monumentales y su papel en el comercio internacional consolidaron su influencia. En la India, el imperio mogol dejó maravillas arquitectónicas como el Taj Mahal, símbolo de la fusión entre tradiciones islámicas e hindúes. Estos imperios mantuvieron viva la tradición islámica y la proyectaron en nuevos territorios. En la relación con Europa, el Islam fue tanto rival como interlocutor. El contacto con el Imperio Otomano marcó la diplomacia, la guerra y el comercio de la modernidad. Las tensiones políticas no impidieron que las artes, las ciencias y los productos islámicos se integraran en la vida europea. El renacimiento europeo, en parte, fue posible gracias a la preservación islámica del conocimiento clásico. El legado espiritual del Islam también perdura. Hoy es la segunda religión con más fieles en el mundo. La práctica del Corán, la oración, el ayuno del Ramadán y la peregrinación a la Meca continúan uniendo a millones de personas. La diversidad del Islam, con sus corrientes suníes, chiíes y sufíes, refleja la riqueza de una tradición en constante transformación. En el mundo moderno, el Islam sigue siendo protagonista. Las diásporas musulmanas en Europa, América y otras regiones han llevado consigo su cultura y su fe. Las comunidades musulmanas contribuyen en la política, la ciencia, el arte y la economía global. A pesar de conflictos y tensiones, el Islam se reconoce como parte esencial de la historia de la humanidad. El legado actual también se expresa en la conservación del patrimonio. Monumentos, manuscritos y tradiciones vivas forman parte de la memoria mundial. Organismos internacionales promueven su protección, conscientes de su valor para toda la humanidad. La arquitectura islámica, con sus estilos milenarios, inspira construcciones contemporáneas. En conclusión, el Islam no solo transformó a la península arábiga ni al mundo medieval, se convirtió en una de las corrientes principales de la civilización global. Su herencia artística, científica, filosófica y espiritual forma parte del presente. Entender el Islam es entender una pieza esencial de la historia humana. Su legado hasta la era moderna muestra cómo una religión y una cultura pueden influir más allá de sus fronteras, dejando una huella que atraviesa siglos y continentes. Al recorrer la historia del Islam, desde sus orígenes en la península arábiga hasta su influencia en el mundo moderno, observamos una constante enseñanza. Las civilizaciones no existen aisladas. Cada cultura, cada religión y cada pueblo han dejado huellas en otros. El conocimiento, el arte, la ciencia y las ideas viajan, se transforman y se transmiten. La historia del Islam nos recuerda que la humanidad progresa a través del intercambio. El respeto por la sabiduría ajena, la curiosidad por lo desconocido y la capacidad de aprender del otro son valores que atraviesan siglos. Hoy, en un mundo diverso, esta lección sigue vigente. Podemos comprendernos mejor si reconocemos lo que compartimos y lo que hemos heredado unos de otros. Al terminar este relato, te invito a reflexionar con calma. Que estas palabras te acompañen mientras el sueño llega lentamente.
Y si deseas escuchar más historias narradas con la misma tranquilidad, puedes acompañarme en este canal. Aquí siempre encontrarás relatos largos, pausados y sin prisas, pensados para descansar y aprender al mismo tiempo. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia. Y si este espacio te ha parecido útil y quieres seguir escuchando más relatos como este, te invito, con serenidad, a suscribirte al canal. Así podrás acompañarme en cada nueva historia, sin prisa, sin interrupciones, con la misma calma de siempre.